Después de esta breve introducción, donde hemos recopilado las principales interrogantes surgidas en torno a esta tercera ola, responderemos las siguientes preguntas, como ¿cuántas variantes existen actualmente o a la fecha? ¿Cómo se diferencian unas de otras? ¿Cómo me contagio y cómo me protejo? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Cómo sé que estoy contagiado? ¿Cuál es el tratamiento? Entre otras preguntas, las cuales iremos resolviendo a lo largo de este video. Y en esta fotografía en macro se visualiza a la parte del virus responsable de esta variante. Así tenemos en rojo a la proteína Spike o de pico, las cuales son las responsables de las diferentes mutaciones o cambios que dan lugar a las distintas variantes hasta hoy conocidas del COVID-19 o SARS-CoV-2. Y aquí tenemos una última actualización con las diferentes variantes que se han venido produciendo a lo largo de estos 2 años y meses de pandemia. Tenemos una clasificación que nos muestra en primer lugar las variantes de preocupación. ¿Y por qué se llaman de preocupación? Porque son las que han causado enfermedad con síntomas más graves, es decir, más letales, cuyas características y atributos la hacen más peligrosa y por ende preocupante para la salud pública. Y aquí encontramos dentro de esta clasificación las variantes alfa, beta, delta y finalmente la variante Ómicron, que felizmente, si bien es cierto que es una variante altamente contagiosa o transmisible, es menos virulenta. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuenta con menos capacidad de causar la muerte o una enfermedad grave. Finalmente, en segundo y tercer lugar, tenemos las variantes de interés, llamadas así por sus características y demás atributos para la ciencia y la salud pública, pero que no constituyen un peligro para el ser humano, y dentro de ellas están lambda, mu, epsilon, zeta, etc. En esta simulación se visualiza claramente la proteína Spike o de pico, responsable de las características de Omicron. Observemos cómo van cambiando su morfología. Esta proteína Spike o de pico es la que, según su forma, ayuda al virus a introducirse en la célula humana. La nueva variante Omicron tiene 32 mutaciones que permiten la entrada del virus a la célula. Estas mutaciones harían que el virus se propague más fácilmente. Ahora hablemos de los test o pruebas para COVID-19. Existen dos tipos de pruebas. Primero, tenemos las pruebas de ayuda diagnóstica y las pruebas o test de anticuerpos. Las primeras, es decir, las pruebas de ayuda diagnóstica, dentro de ellas la PCR y la antígena, te dicen si actualmente tienes la enfermedad. La PCR o molecular busca el material genético del virus, RNA, en una muestra tomada con un hisopo en la nariz y garganta. Esta, por lo general, demora más porque su análisis se realiza en un laboratorio, por lo que lleva más tiempo procesarla y obtener el resultado. Detecta una mínima cantidad de virus, por lo que es más precisa o sensible. Es ideal en casos sospechosos con prueba antígena negativa y se puede usar en contactos directos a las 48 horas de la última exposición. Otro tipo de test diagnóstico es la prueba antígena. Igualmente, se toma la muestra con hisopo. Lo que busca esta prueba son rastros del cascarón externo del virus. Los resultados
son más rápidos, a veces en minutos, pero es menos precisa y podría dar un falso positivo o un falso negativo. Es más sensible cuando la persona presenta síntomas y hay que tener en cuenta que ninguna prueba es infalible y que siempre prevalece la manifestación de síntomas de la persona. Finalmente tenemos las pruebas de anticuerpos que sirven para comprobar que se han formado los anticuerpos o la vacuna natural dentro del organismo. Además, estas pruebas ayudan a los científicos a comprobar qué porcentaje de la población ha logrado la inmunidad natural y la formación de anticuerpos. Por lo que se ha visto hasta ahora, los síntomas de Omicron son muy parecidos a un resfriado común. Una de las formas de evitar los contagios es reconocer estos síntomas y tomar las medidas de precaución. Los síntomas más prevalentes son conocidos como la tríada Omicron y dentro de ellos tenemos el dolor de garganta, la congestión nasal y la fatiga o cansancio o debilidad. Otros síntomas son la fiebre, la tos seca que se torna con flema, la disfonía, trastornos gastrointestinales, estómago suelto, náuseas y vómitos. El periodo de incubación se estima en 3 días, más o menos 2 a 3 días más. La fiebre. El cuerpo mantiene una temperatura constante mediante un centro llamado termorregulador, localizado en una parte del cerebro llamada hipotálamo. Cuando este centro, por diferentes causas, establece una temperatura más elevada, se produce la fiebre. Habitualmente, la temperatura es algo más baja a primera hora del día, en torno a las 6 de la mañana, y alcanza su máximo entre las 4 y las 6 de la tarde. A esas horas, la temperatura de hasta 37,7 grados centígrados puede ser perfectamente normal. Hablamos de febrícula si la fiebre es de escasa magnitud, es decir, menor a 38 grados centígrados, y de fiebre si se superan los 38 grados centígrados. Los síntomas más habituales que produce la fiebre son dolor de cabeza, dolores musculares, dolor en las articulaciones, somnolencia, escalofríos. Estos últimos se producen al aumentar la actividad muscular o las contracciones musculares, como un mecanismo reflejo al haber vasodilatación periférica. Es decir, los vasos sanguíneos durante la fiebre, especialmente los ubicados en los extremos de los pies, en las puntas de los dedos de las manos, se dilatan, es decir, aumentan su diámetro, tal cual como cuando aplicamos fuego o calor a una manguera, aumentando su diámetro. Por el calor de la fiebre, este mecanismo se repite en nuestros vasos sanguíneos, ya sean arterias o venas. Esto a su vez, esta vasodilatación que se produce, causa una caída de la presión sanguínea o disminución del riego sanguíneo a este nivel, lo que a su vez activa por mecanismo reflejo la contracción muscular o actividad muscular aumentada para contrarrestar la disminución de la temperatura corporal. El dolor de cabeza a su vez se produce a consecuencia de esta vasodilatación o aumento de volumen de las arterias y venas que riegan todo el encéfalo o cerebro. Al aumentar
de diámetro presionan unas estructuras llamadas meninges, las cuales están hechas de puro tejido nervioso, muy sensible al dolor. Al ser la cabeza una estructura recubierta por el hueso, el cráneo, no tiene lugar para poder expandir esta estructura que se ha generado, lo que a su vez causa la compresión de estas meninges por los vasos sanguíneos, produciendo un dolor exquisito, por lo que es recomendable utilizar medios físicos para aliviar el dolor. Así pues, se aconseja el uso de una toalla de mano sumergida en agua tibia, más fría que tibia, y colocada en las áreas de la cabeza donde se produce el dolor. Por otro lado, cuando uno está con fiebre, se produce sudoración. Este es otro mecanismo reflejo de compensación en un intento de disminuir la temperatura elevada. El sudor ayuda a aumentar la pérdida de calor de la superficie del cuerpo, es decir, de la piel, y es una estrategia del cuerpo de termorregulación. El sudor enfría la piel y de forma secundaria los órganos internos. El mantenimiento de la sudoración como mecanismo compensador requiere el aporte de líquidos e iones, fundamentalmente cloro y sodio, lo cual lo encontramos, por ejemplo, en la sal, y el mantenimiento de la humedad ambiental, por lo que es importante el consumo de bebidas hidratantes. Puede ser Gatorade, Frutiflex o Electrolyte. Además, se puede consumir los sueros preparados en casa, el suero casero, las sopitas y, por supuesto, mantenerse hidratado. Desabrigar, por lo mencionado anteriormente, es otra medida a tomar cuando uno está con fiebre. Guardar reposo y en caso de escalofríos también se puede usar una manta liviana. ¿Cuándo consultar a un médico? Cuando la temperatura es mayor a 38 grados centígrados por más de 2 días o 48 horas. Si se trata de fiebre en un recién nacido, dolor de cabeza intenso, manchas rojas en la piel, sensibilidad inusual a la luz brillante, rigidez en la nuca, vómitos o diarrea, dificultad para respirar y confusión. Para entender la tos, primero debemos conocer cómo se produce la respiración normal. Normalmente debería ingresar aire con oxígeno por las vías respiratorias. Así pues, el aire ingresa por la nariz, recorre la orofaringe y llega finalmente a través de los bronquios a los pulmones. Allí se produce el intercambio gaseoso, es decir, ingresa oxígeno y se expulsa el dióxido de carbono o CO2. Pero, ¿qué pasa si en vez de entrar aire con oxígeno, ingresara por la vía respiratoria un pedazo de alimento o un poco de agua? Es allí donde el mecanismo de defensa, reflejo de la tos, sirve para despejar la vía respiratoria y eliminar la sustancia irritante o el pedazo de alimento que podría haber ingresado. Aunque a veces resulta algo incómoda, la tos ayuda al cuerpo a curarse y protegerse. Las causas de ella son variadas, pero el objetivo principal es despejar las vías respiratorias de cualquier irritante, como por ejemplo el humo de tabaco, gas, líquidos, alimentos tragados
incorrectamente, entre otros. A lo largo de las vías respiratorias existe el sistema mucociliar, que está compuesto por mucus, que a su vez está formado de proteínas y de agua, en aproximadamente 90 a 95%. De allí viene la importancia de mantenernos hidratados cuando uno atraviesa un proceso de infección respiratoria, tipo resfrío común, alergias y hoy en día Omicron, ¿no? También es importante el consumo de las proteínas, que estas pueden ser en diferentes formas, ¿no? A través del consumo de carne, huevos, sopitas, porque también es muy importante los electrolitos. Como mencionábamos también, este sistema mucociliar está conformado por un sistema de microcilios, que son como pequeñas escobitas que ayudan a expulsar las sustancias irritantes o las flemas formadas en un proceso respiratorio. De esta manera van limpiando nuestras vías respiratorias, despejándolas y permitiéndonos respirar óptimamente. Además, es importante recordar que en épocas de invierno o mucho frío, mantener la zona del cuello abrigada ayuda a estos microcilios o pequeñas escobitas a mantener su función de manera óptima. En cuanto al manejo de síntomas, aplica el tratamiento farmacológico con medicamentos de venta libre. Podemos probar estos analgésicos locales como los multibióticos, que son caramelitos que se disuelven en la boca y producen un efecto analgésico, ¿no? También tenemos el amigdazol, que es otro tipo de anestésico local, Singisona, enjuagues, el ibuprofeno, que se puede utilizar de 400 miligramos cada 8 horas, y al ser un AINES, un antiinflamatorio no esteroideo, se debe consumir después de las comidas, siempre con el estómago lleno, para que no cause irritación, ¿no? También es importante considerar las personas que puedan ser alérgicas a este tipo de medicamento. Para el caso de la congestión nasal tenemos Allegra D, una tableta cada 12 horas por 3 días, puede ayudar. Recordar que es mejor tomar estos antihistamínicos durante la noche para que también le demos chance al cuerpo de eliminar a través de las secreciones las sustancias tóxicas, ¿no? La loratadina también es otra opción, que puede ser una tableta una vez al día. Y la clorfeniramina, que también se puede utilizar cada 10 horas, nunca exceder más de 3 tabletas en 24 horas. Es importante recordar que la congestión nasal produce la pérdida de casi el 50% del agua del cuerpo, por lo que es importante mantenerse hidratado, consumiendo infusiones, sopitas, bajos en grasa, con miel y limón. Para el manejo de la fiebre y el dolor de cabeza o malestar general se utiliza el paracetamol de 500 miligramos o el Supracan, que es el paracetamol de 1 gramo, ¿no? Por otro lado, para el alivio de la tos, tenemos para la tos con flemas, el Respibron, que puede ser una cucharada 3 veces al día. Y para el caso de la tos seca o no productiva, el Tusilexil, que también se puede consumir de 3 a 4 veces por día, una cucharada sopera en adultos. Para el caso del estómago suelto, se puede utilizar la loperamida
Y si en caso de presentarse dolor gástrico, náuseas o para la gastritis medicamentosa, el omeprazol. El Electroral y Frutiflex son dos sueros orales que se pueden conseguir también para atender la deshidratación que se produce en estos procesos, ¿no? Acá también les dejo una receta del suero oral casero, qué ingredientes necesitamos, cómo es la forma que se prepara. Y a continuación veremos recomendaciones naturales para poder aliviar los síntomas también de un resfrío común o una infección respiratoria, ¿no? Tenemos el agua de la cúrcuma, ¿no? La cúrcuma tiene propiedades antisépticas y antibacterianas, fortalece el sistema inmunitario, ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre y protege el hígado y mejora su funcionamiento. La preparación, ahí se las dejo en un vaso de agua tibia. Se puede agregar una cucharadita de cúrcuma en polvo y media cucharadita de sal, ¿no? Se pueden hacer gárgaras con estas y para ayudar a expulsar las flemas más rápidamente. El jengibre también es un producto natural con muchas propiedades, ¿no? Tenemos que el jengibre tiene propiedades antivirales, antibacterianas, antihistamínicas, es decir, disminuye ese proceso en las alergias de estornudos frecuentes y congestión nasal frecuente, ¿no? Y ayuda, por supuesto, a la expulsión de las flemas y es un descongestionante natural. Ahí les dejo la forma cómo prepararlo. También es muy recomendable utilizar la miel, que es un fluidificador de secreciones, además que tiene muchos micronutrientes y vitaminas, y el limón, ¿no? Que contiene la vitamina C para poder también generar tejidos, un antioxidante poderoso. Además contribuye a disolver el exceso de mucosidad y mejora el sistema inmunológico. Los bahos de tomillo y romero también tienen muchas propiedades curativas, como la vinagre de manzana, ¿no? Eficaz para deshacer las flemas, regular el pH, además reducir la acumulación de mucosidad. Finalmente les dejo la forma como preparar este té de quión con miel y limón, que ayuda bastante a fluidificar las flemas y secreciones y también ayuda a mantener hidratado el cuerpo para contrarrestar los síntomas que se podrían presentar en cualquier proceso respiratorio o infección de vías aéreas altas. Es muy fácil de preparar con productos naturales que por supuesto no van a generar ningún efecto colateral, ¿no?